A todos y bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos detectives del corazón y amantes de las historias que nos quitan el aliento. Si estás aquí es porque sabes que en este rinconcito de internet nos encanta desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, amigos míos, tenemos entre manos uno de esos capítulos que marcaron un antes y un después, que encendieron las redes y que, para muchos, rompió la magia de un cuento de hadas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el epicentro de la polémica, el post de Can que desató la furia de Demet. O al menos, la furia de muchos. ¿De verdad no te lo crees? Quédate hasta el final, porque te aseguro que la historia tiene más capas de lo que imaginas. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chismecito, ni una sola intriga. Ahora sí, comenzamos. Imaginen la escena, finales de la década de 2010. Una serie turca Erkencikus, conocida en muchos de nuestros países como Pájaro Soñador, irrumpe en las pantallas con una fuerza avasalladora. Es una comedia romántica vibrante llena de color, de pasión y, sobre todo, de una química que traspasa la pantalla y te atrapa desde el primer fotograma. Los protagonistas, dos jóvenes estrellas en ascenso, Can Yaman, con su melena indomable, su físico esculpido y una mirada intensa que derretía glaciares, y Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa, su energía desbordante y una frescura que la hacía irresistible. Juntos, eran dinamita. Juntos eran Sanem y Can, una pareja que nos hizo creer de nuevo en el amor predestinado, en las almas gemelas y en los besos bajo la lluvia. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Millones de espectadores se engancharon a la historia de la publicista soñadora y el aventurero fotógrafo. Y como suele ocurrir cuando la química en pantalla es tan palpable, los rumores de un romance real entre Can y Demet no tardaron en aparecer. De hecho, eran más que rumores. Eran esperanzas, eran deseos de los fans que veían en cada mirada, en cada gesto fuera de cámaras, la confirmación de que esa magia era genuina, que no era solo actuación. Cada foto, cada vídeo de ellos juntos, ya sea en el set o en eventos, era analizado con lupa. Se buscaban pistas, se interpretaban sonrisas, se creaban teorías. Y ellos, por su parte, alimentaban esa ilusión con una complicidad que parecía ir más allá de la amistad profesional. Hablaban el uno del otro con admiración, se elogiaban mutuamente y en las galas, sus poses y sus miradas eran el reflejo perfecto de esa pareja ideal que todos querían ver hecha realidad. Durante la emisión de Erkencikus, la burbuja de fantasía era perfecta. Can y Demet eran los reyes del momento, la pareja de oro. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final, y la realidad, con su crudeza, suele golpear sin piedad. La serie terminó. Y con su final, las cosas empezaron a cambiar. La relación profesional de Can y Demet, que muchos creían que era algo más, se enfrió públicamente. Los encuentros disminuyeron, las interacciones en redes sociales casi desaparecieron, y el silencio, ese silencio que tantas veces es más elocuente que 1000 palabras, empezó a instalarse entre ellos, o al menos, en la percepción pública de su vínculo. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático, donde la furia de Demet, o mejor dicho, la furia que se desató a raíz de un comentario de Can, entra en juego. No fue un post de Instagram en el sentido estricto, mis amigos, sino una serie de declaraciones, de reflexiones que Can Yaman hizo en una entrevista crucial, que resonaron como una bomba en el mundo del espectáculo y entre sus millones de seguidores. Imaginen la escena, Can, ya como una estrella internacional en ascenso, con una popularidad que crecía exponencialmente, se sienta a dar una entrevista. Le preguntan sobre su química con Demet Özdemir, sobre el secreto de su éxito en Erkencikus, sobre esa chispa que los hizo tan especiales. Era una pregunta esperada, una oportunidad para recordar con cariño su trabajo y a su compañera. Pero la respuesta de Can fue inesperada. Sus palabras fueron para muchos un jarro de agua fría, un golpe bajo a la ilusión. Él habló sobre el método de trabajo, sobre cómo para crear esa química intensa en pantalla, él, como actor, necesitaba libido. Sí, escucharon bien, libido. Explicó que para interpretar el amor de manera convincente, uno debe sentirlo, debe conectarse con su pareja en pantalla de una manera muy profunda, casi como si estuviera enamorado de verdad. Y que él llevaba esa libido al set. Argumentó que si una actriz no tiene esa libido, esa energía, esa pasión, es muy difícil para él alcanzar ese nivel de actuación.
Implícitamente y para muchos de forma explícita, estaba insinuando que gran parte del mérito de la química de Erkendzicus recaía en su propia capacidad para generar esa libido y que la actriz, en este caso Demet, debía estar a la altura o sería un fracaso. La reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales se incendiaron. Y aunque Demet Özdemir, con la elegancia y el profesionalismo que la caracterizan, nunca emitió una declaración pública de furia, el fandom, la prensa y gran parte del público sí lo hicieron en su nombre. ¿Por qué tanta indignación? Varias razones. Primero, la percepción de que Khan estaba atribuyéndose el mérito de una química que era, por definición, un trabajo de dos. Parecía desestimar la contribución innegable de Demet, su talento, su carisma y su esfuerzo. Reducir la magia de una conexión actoral a una cuestión de libido personal y un enfoque unilateral sonaba, para muchos, arrogante y desconsiderado. En segundo lugar, el uso de la palabra libido en ese contexto fue interpretado por muchos como sexista y poco profesional. Implicaba que la química en pantalla dependía de una atracción casi física o sexual que él traía al set, y que la actriz era una especie de objeto pasivo que debía responder a esa libido. En una industria donde las mujeres luchan constantemente por ser reconocidas por su talento y no por su apariencia o su capacidad de ser muse, las palabras de Khan cayeron como una bomba. Se le acusó de machismo, de ego desmedido y de falta de respeto hacia su compañera y hacia la profesión misma. Pero la cosa no terminó ahí. En esa misma entrevista, o en comentarios posteriores en ese periodo, Can Yaman también hizo otras declaraciones que generaron polémica, insinuando que las actrices turcas no estaban a la altura de sus ambiciones internacionales, o que no tenían la misma calidad o profesionalismo que las actrices extranjeras con las que le gustaría trabajar. Estos comentarios fueron recibidos con indignación por la comunidad actoral turca en general, y por los fans, que vieron en ellos un desprecio hacia sus raíces y hacia las personas que le habían acompañado en su ascenso. Fue como si de repente el Can Yaman que todos amaban por su personaje de Can Divit, el bohemio y apasionado, se hubiera transformado en una versión más egocéntrica y menos empática. Mientras Can Yaman lidiaba con el tsunami de críticas, ¿qué hacía Demet Özdemir? Pues Demet, queridos míos, hizo lo que mejor sabe hacer, trabajar y brillar con luz propia. Ella mantuvo un perfil bajo respecto a la polémica, nunca respondió directamente a Khan ni se pronunció sobre sus declaraciones. Su silencio fue su mejor respuesta. En lugar de entrar en el juego de las acusaciones o el drama, ella se enfocó en su carrera. Poco después protagonizó otra exitosa serie, Doğduğun Kaderindir, donde demostró una vez más su versatilidad y su talento, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su respuesta fue con hechos, con trabajo impecable, dejando que su arte hablara por sí mismo. Esto, por supuesto, la elevó aún más a los ojos del público, que vio en su actitud una muestra de madurez, profesionalismo y dignidad. El contraste entre las declaraciones explosivas de Khan y el silencio elocuente de Demet fue abrumador. Mientras Khan era criticado por su arrogancia y sus comentarios polémicos, Demet era aplaudida por su templanza y su dedicación. La imagen pública de ambos tomó caminos muy diferentes. Can Yaman, a pesar de su innegable atractivo y su creciente fama internacional, empezó a cargar con la etiqueta de problemático o demasiado egocéntrico para algunos. Su posterior mudanza a Italia y su enfoque en proyectos europeos y la moda, aunque exitosos en términos de carrera, también fueron interpretados por algunos como un distanciamiento de sus orígenes y de sus fans más fieles en Turquía. Este incidente, estas declaraciones que actuaron como un post que prendió la mecha, tuvieron un impacto duradero. Para muchos fans de Erkendzicus, la magia de Sanem y Khan se rompió para siempre. La idea de que esa química tan real en pantalla pudiera ser el resultado de un método de libido unidireccional por parte de Khan, o de que él desestimara así a su compañera, fue devastadora. La fantasía de un romance real entre ellos se disipó, dejando un sabor amargo. Marcó un punto de inflexión en la percepción pública de Can Yaman en Turquía y entre muchos fans internacionales, generando un debate sobre la humildad, el respeto entre colegas y la responsabilidad que tienen las figuras públicas con sus palabras. Al final del día, lo que queda de esta historia es una lección sobre la fugacidad de la fama, la fragilidad de las percepciones y la importancia de la discreción y el respeto en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir siguieron sus caminos, cada uno cosechando éxitos a su manera. Pero las palabras, una vez pronunciadas, no pueden borrarse.
Y aunque la furia de Demet quizás nunca fue una declaración explícita de ella misma, la reacción en cadena que generaron las palabras de Can fue una furia colectiva que redefinió la narrativa de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Nos hace reflexionar sobre hasta qué punto las expectativas de los fans moldean la realidad de los artistas, y cómo una sola entrevista puede desmantelar la imagen perfecta construida a lo largo de años de trabajo y fantasía compartida. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis sobre el post de Can que desató la furia de Demet. Hemos viajado desde la chispa inicial de Erkencikus y la efervescencia de una química innegable, hasta el momento de la polémica y el impacto que tuvieron esas declaraciones en la percepción de dos de las estrellas más rutilantes de Turquía. La historia de Can y Demet de Sanemi Can nos recuerda que detrás de cada personaje, de cada romance de ficción, hay personas reales con sus propias complejidades, sus ambiciones y, a veces, sus meteduras de pata. Espero que esta profunda inmersión les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que las palabras de Can fueron malinterpretadas, o que realmente cruzó una línea? ¿Admiran la postura de Demet? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios aquí abajo. La conversación sigue en la sección de comentarios. Y antes de irte, si te ha gustado este vídeo, si te ha hecho pensar o simplemente te ha mantenido pegado a la pantalla, por favor, dale un buen me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos para que más gente se una a nuestra comunidad de detectives del salseo y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni uno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos muy pronto con otra historia fascinante. Hasta la próxima.